Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a un nuevo Meetup NWC Lab. Hoy tenemos aquí a Cristina Martínez Tercero, que es abogada especializada en derechos de autor y protección intelectual, y es abogada y está muy introducida en todo el tema técnico blockchain. Y bueno, aquí en NWC Lab somos un laboratorio de innovación y especializado precisamente en esta tecnología, en la tecnología blockchain. Y luego al final hablaremos de un proyecto que vamos a empezar a acelerar, que os explicaré más, y tenemos un vídeo del CEO y fundador del proyecto, que está ahora mismo en Luxemburgo, y Cristina está mentorizándole y ayudándole en todo el tema legal además. Así que te dejo paso. Vale, muchas gracias. Fenomenal. Bueno, gracias a vosotros por la invitación y por el reto, porque la verdad es que, a ver si se ve bien la presentación, porque la verdad es que, bueno, yo soy abogada. Entonces, como podréis comprender, mi comprensión de la tecnología interna y desde un punto de vista técnico es obviamente limitada. Seguro que muchos de los que estáis aquí tenéis un conocimiento muy superior al mío y a lo mejor incluso podéis complementar alguna de las cosas que voy a contaros esta tarde. De lo que vamos a hablar es de esto, básicamente, de blockchain y de propiedad intelectual, y sobre todo de cómo esta tecnología puede y debería poder ayudar a la propiedad intelectual, es decir, a gestionar los derechos de los autores, pero también de los empresarios, sobre lo que entendemos por creatividad o innovación, ¿no? Entonces, voy a hacer una primera introducción, porque no sé qué conocimiento tenéis sobre propiedad intelectual, si sabéis mucho, si habéis tenido alguna experiencia, si vosotros mismos sois titulares de derechos, o aunque sean derechos de marca o derechos sobre diseños. Entonces voy a hacer una pequeña introducción para que sepamos en qué marco nos estamos moviendo. Me podéis interrumpir en cualquier momento, y luego ya vamos a entrar un poco a ver casos de uso de cómo hoy en día se dice que blockchain ya está ayudando a la propiedad intelectual, para terminar un poco con una valoración muy personal de dónde creo yo que está ahora mismo la tecnología blockchain y de todo lo que puede hacer, un poco para lanzaros retos. Si sois alguno de los que estáis aquí, sois desarrolladores, os tenéis un perfil técnico y os apetecería meteros en el mundo de la propiedad intelectual utilizando blockchain, pues dónde veo yo a priori que hace falta seguir avanzando. No sé si esta era la idea que teníais al venir aquí, pero bueno, cualquier cosa, como os digo, la vamos hablando. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es una rama del derecho, concretamente está dentro del derecho mercantil, y a lo que se dirige es a proteger los activos intangibles. Y dentro de activo intangible, pues podemos entender la innovación, la creatividad y la reputación de las empresas, ¿vale? Así en sentido muy amplio. Y es muy interesante ver cómo se llama, o sea, ver que hay dos palabras que la componen, que son propiedad intelectual, y no es una cosa baladí o que se haya hecho sin pensar. Es una propiedad. Por tanto, es una propiedad porque da a su dueño una serie de derechos y de facultades para hacer cosas con esa propiedad que tiene. Y es intelectual, lo que significa que no va dirigida necesariamente a cosas tangibles, sino que a lo que se dirige es a proteger lo intangible, esa idea, teniendo en cuenta que la idea en abstracto no se puede proteger, pero cómo una idea se materializa concretamente en algo. A veces hablamos de propiedad intelectual y en España supongo que estáis habituados a escuchar también la palabra propiedad industrial. Y a veces escucháis propiedad intelectual y pensáis automáticamente en los derechos de autor. No sé si os pasa eso. Cuando yo estaba hablando antes de propiedad intelectual no me estaba refiriendo solo a derechos de autor. Y es que internacionalmente, por propiedad intelectual o intellectual property, lo que se entiende es todas aquellas figuras jurídicas que me ayudan a proteger la innovación y la creatividad. Por supuesto, el derecho de autor forma parte, pero también tenemos el derecho de marcas, las patentes, los diseños, las denominaciones de origen. Es decir, hay muchas herramientas que, dependiendo de qué tipo de innovación o de qué sea lo que yo creo, puedo utilizar una u otra, y todas están dentro del paraguas de la propiedad intelectual. En España, sin embargo, se ha hecho una diferencia terminológica simplemente, porque todas las figuras protegen creatividad e innovación, y se llama propiedad industrial a las marcas, a las patentes, a los diseños, a las denominaciones de origen, porque se piensa que tienen una aplicación mucho más industrial que lo que es el derecho de autor. Parece que las marcas están llamadas a reproducirse constantemente para identificar una empresa, o que el diseño de un producto también se va a reproducir en tantas unidades como productos se vendan, mientras que el derecho de autor, cuando pensamos en él a priori, pues podemos imaginarnos un cuadro que no se va a replicar industrialmente para venderlo, aunque luego se puedan hacer carteles
infantiles, por ejemplo. Y de ahí un poco la diferencia. Yo cuando hable de propiedad intelectual a lo que me voy a referir siempre es a todo. Y cuando hable de derechos de autor, diré derechos de autor, ¿vale? Porque es la configuración más extendida. Entonces, lo que vamos a hablar un poco en esta intro, lo que quiero contaros es un poco qué son las marcas, qué son los diseños, qué son las patentes en 10 minutos, para que luego veamos cómo es verdad que esta tecnología puede ayudar. La propiedad intelectual es una ventaja competitiva para creativos y para empresarios. ¿Por qué? Porque lo que me da es un monopolio. Al final, con el registro de propiedad intelectual, ya sea de una marca, de una patente, de un diseño, lo que yo obtengo es un monopolio sobre algo que me va a durar un tiempo determinado. Ahora os explicaré por qué hay un tiempo. Por lo tanto, se convierte en una ventaja competitiva que va a ayudar al creador o al empresario, al que tenga la titularidad, a desarrollar su negocio en el mercado y a obtener una serie de retribuciones al respecto. Hay 3 principios comunes que más o menos se repiten en todas las figuras de propiedad intelectual. El primero es la territorialidad, y esto es muy importante para lo que vamos a ver luego. Un derecho de marca, un derecho de diseño, un derecho de patente solo existe en aquel territorio en el que yo lo registro. Si yo no voy a un territorio a registrarlo, no voy a tener ese monopolio, ese derecho de exclusiva, no voy a poder impedir que terceros hagan cosas confundibles o cosas que generen la misma impresión si estamos ante un diseño, porque no lo voy a tener registrado en ese país. El derecho de autor es quizá la figura que menos encaja en este concepto, pero también porque aunque es verdad que yo puedo registrarlo o no, ahora os explicaré cuál es el origen del derecho de autor, existe un convenio internacional gracias al cual yo puedo hacer valer ese derecho en 176 países, aunque solo lo tenga en uno registrado. Eso obviamente me da muchísimas ventajas, tanto a nivel económico como a nivel de poder luchar contra copias. No es lo mismo tener que ir a 176 países, si es que yo quisiera ir a todos, a registrar algo, como me pasaría en caso de mi marca, que automáticamente pudiera yo ir contra un tercero que me copia, esté aquí, esté en Pekín o esté en México, gracias a este convenio. Pero la territorialidad es importante, no hay un derecho absoluto. Cuando yo registro una marca, si habéis tenido una experiencia sabréis que yo voy a la Oficina Española de Patentes y Marcas y yo tengo una marca en España, no la tengo en Francia ni la tengo en Reino Unido, la tengo en España. Y lo mismo con las patentes y lo mismo con los diseños. El segundo es el principio de prioridad, y este principio lo que viene a decirnos es: el primero que lo registra se lleva el derecho, ¿vale? Es verdad que es posible que alguien nos robe nuestra idea y la registre en fraude de derechos, que se llama. Bien, existen mecanismos para recuperar algo que se ha registrado de una manera ilícita, por supuesto, pero el principio general es que como yo no tengo ese monopolio hasta que no lo registro, lo lógico es que el primero que registra algo sea el que obtiene el monopolio, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos, como curiosidad para que lo sepáis, en el mundo de las patentes rige el principio first to invent, que significa que si yo fuera un inventor y estuviera en mi laboratorio y hubiera desarrollado, imaginaros, un medicamento superpotente, no se lo cuento a nadie, no se lo digo a nadie y lo meto en un cajón. 5 años después llega una gran farmacéutica y presenta una patente igual a mi invento, pues yo podría sacar mi invento del cajón y si soy capaz de demostrar que yo inventé eso antes, aunque nadie lo supiera, tendría yo el derecho a la patente. Ya no lo tendría el primero que lo registró, sino lo tendría el primero que lo inventó, pero eso solamente pasa en Estados Unidos. En la mayoría de los países, el primero que lo registra, también se entiende que el primero que lo registra es el que lo ha inventado o el que lo ha desarrollado, por tanto es el que tiene ese derecho. Y el tercer principio es el de la temporalidad, y es que en general la propiedad intelectual, al contrario de lo que piensan algunas personas, para lo que nace es para fomentar la innovación, para fomentar la creatividad y para hacer que evolucionemos como sociedad. Entonces, claro, para hacer que evolucionemos yo tengo que premiar de alguna manera como sociedad a aquellos que invierten su tiempo, invierten sus recursos económicos en innovar. Tengo que darles un premio porque si no nadie innovaría, seamos claros. Más que nada porque no tendríamos recursos económicos para innovar y sacar nuevas ideas al mercado y no recibir contraprestación alguna. Entonces la propiedad intelectual es ese premio que me dan por ser buen innovador o por ser un buen creativo, pero como premio que es no puede ser indefinido en el tiempo. No tendría lógica que durante toda la vida la misma persona fuera el único que pudiese comercializar un producto innovador o, en este caso, un diseño concreto. Entonces, todos los derechos de propiedad intelectual, todos finalizan en el tiempo. El único, de hecho, por ejemplo, las marcas, ahora os lo diré, tienen una duración de 10 años.
y a los 10 años caducan. La puedo renovar por otros 10. Y es el único de todos los derechos que no termina nunca. Lógico, ¿no? Si ahora 100 y pico años después le tuviéramos que decir a Coca-Cola, oye, cambia de marca, porque han pasado 100 años, cuando la marca un poco sabemos que funciona como ese clic en nuestro cerebro que nos ayuda a elegir si compramos un producto u otro porque tiene unos valores asociados, pues claro, eso no sería coherente. Pero si yo, por ejemplo, desarrollo un diseño de un producto muy novedoso, el máximo de tiempo que voy a poder ser el único que haga ese diseño son 25 años. Si yo desarrollo un medicamento o hago una patente, el máximo de tiempo que voy a ser el único que pueda explotar esa patente son 20 años. Y así. Y el derecho de autor, que sabemos que tiene mucho más tiempo, es los derechos de explotación sobre las obras intelectuales, sí que tienen una duración de toda la vida del autor más 70 años. ¿Por qué? Pues porque se entendía que para la creación de una obra intelectual el esfuerzo humano era muy superior. También se asocia más con la intelectualidad humana, mientras que la patente, por ejemplo, se asocia con empresas. Entonces no se le iba a dar a una empresa la misma facilidad o el mismo tiempo que a una persona, se premia en este caso a la persona. Por lo tanto, dentro de propiedad intelectual tenemos marcas. ¿Qué son las marcas? Todos lo conocemos. La marca es un signo en el mercado que es distintivo, que ahora veremos algún ejemplo, y que me ayuda, en mi mente, me ayuda a saber que un producto concreto viene de un origen empresarial, viene de una empresa. No tengo por qué saber el nombre de la empresa, pero yo sé que estoy comprando algo que viene de una empresa igual que otras cosas que he visto de esa empresa. Y además la marca, digamos que es la bandera de los valores de esa empresa. Cuando yo voy a comprar Apple, yo ya tengo en mi cabeza que voy a comprar buen diseño, que voy a comprar un producto con una serie de características. Frente a lo mejor, si quiero comprar algo de Microsoft, tendré otras características que vienen a mi mente. Y sé que Microsoft es una cosa y Apple es otra. Esa es la función de la marca, identificar un origen empresarial y distinguirlo de otros. Y como os digo, duran 10 años desde que se registran y se pueden ir renovando de manera indefinida en el tiempo, porque si no esa función de aglutinadora de reputación pues no serviría para nada. Después tenemos el diseño. Jurídicamente, o sea, legalmente, el diseño es la apariencia externa de un producto que por su singularidad y por su novedad merece una protección. Ese es el diseño industrial. Y ahí ahora veremos que podemos encontrar packagings, productos concretos, partes de productos, pero es esa apariencia externa del producto lo que se protege. Se protege por 5 años, renovables hasta un máximo de 25. La patente a lo que se dirige es, o el modelo de utilidad, que es la patente chiquitita que llaman aquí en España, se dirige a proteger innovaciones puramente técnicas. Si yo desarrollo una solución técnica que da respuesta a un problema técnico, podré acudir a la figura de la patente para monopolizarlo durante un máximo de 20 años. Tendré que demostrar que mi solución es nueva, que no existe en ninguna parte del mundo, que tiene una actividad inventiva, es decir, que yo he dado un salto que cualquiera que esté en el sector no podría unir A más B más C y llegar a la misma solución que yo. Y además que tiene aplicación industrial, es decir, que el día de mañana eso va a generar una máquina que se va a poder replicar o va a generar un producto que se va a poder replicar y vender. Y como os digo, el máximo de tiempo son 20 años. Y luego tenemos los derechos de autor, que es ese otro mundo que parece distinto y en muchas cosas lo es, pero en otras no lo es, que lo que protege son las obras intelectuales, las obras que proceden del intelecto humano y que tienen un determinado grado de originalidad y de creatividad. Por originalidad se puede entender que sea nuevo, sin entender la novedad como la de la patente, que es muy técnica y muy absoluta, y por creativo, pues bueno, es una cualidad subjetiva, pero lo que se dice es que no cualquier obra merece derechos de autor. A lo mejor yo, por ejemplo, tengo esa cafetera que vemos ahí de Bosch, y yo, si soy Bosch, podría proteger esa cafetera como diseño industrial, porque es la apariencia externa de mi producto, pero si quiero dar el salto al derecho de autor, no lo voy a tener tan fácil, porque tengo que demostrar una creatividad superior. ¿Por qué? Porque además sabéis, o sea, como os he comentado, los derechos de autor, la parte patrimonial, es decir, la parte de venta, de distribución, de comunicación pública, dura la vida del autor más 70 años. Claro, vida del autor más 70 años contra los 20 años los 25 años de un diseño, pues me va a interesar dar el salto, pero la ley ya lo que me dice es que no lo puedo hacer de manera automática. Y hay una diferencia esencial entre todas las figuras y el derecho de autor, que es en cuanto al origen. Como os he dicho, la marca, la patente o el diseño solamente existen cuando se registran. El derecho exclusivo nace con el registro,
No nace con el diseño de la marca, ni nace con el inicio de la venta del producto, nace con el registro. Mientras tanto, el derecho de autor nace con la creación de la obra. ¿Eso qué significa? Que en el momento que un escritor termina un libro o que un pintor finaliza un cuadro, automáticamente se le ha generado un derecho de exclusiva sobre su cuadro, que además va a tener una vertiente moral que va a ser irrenunciable y que va a permanecer con él siempre, incluso tras su fallecimiento, y una vertiente patrimonial que van a ser esos derechos a venderlo, a distribuirlo, a cambiarlo, que es lo que puede ceder o vender a un tercero, ¿vale? Pero nace con la obra, con lo cual a priori yo no necesito un registro para ser titular de un derecho a autor. En ocasiones me podrá interesar hacer un registro, luego hablaremos de registros de derechos de autor, por otra serie de motivos, y es que jurídicamente cuando me plagian y yo voy a un juzgado, lo primero que me va a preguntar el juez es demuéstreme que usted hizo esto y demuéstreme cuándo lo hizo, porque el derecho nace cuando se genera. Claro, eso en el año 1 es súper sencillo de demostrar, pero cuando es el año 10, el año 15 o el año 35, muchas veces la prueba se nos ha perdido, se ha roto el ordenador, ha habido un incendio, cualquier cosa. Entonces, el registro para lo que nos sirve, que es un depósito en realidad, porque el derecho existe, para lo que nos sirve, entre otras cosas, es para que el juez no nos pregunte, sino que como tiene un registro público, se va a fiar de lo que pone ahí y a quien le va a preguntar es al que nos ha copiado. Que demuestre que lo ha hecho él de manera independiente y que demuestre que lo hizo antes que nosotros, porque si no es capaz de demostrar esas dos cosas, automáticamente se entiende que nos ha plagiado, que nos ha copiado. Pero hay más diferencias, que os he puesto aquí las dos que para mí son esenciales, entre estas figuras. Como os decía, el diseño protege la apariencia del producto, mientras que la patente va hacia la innovación, la marca lo que me va a proteger es el distintivo y el derecho de autor esa obra. ¿Y a dónde alcanza? Es decir, ¿cómo de grande es la protección? ¿Puedo, en diseño y en derecho de autor es lo mismo? ¿Si me copian es igual? No. ¿Vale? El diseño me protege frente a otro diseño que genere la misma impresión. Misma no significa idéntica o muy parecida. Mientras que la patente, frente a lo que me protege, yo puedo ir contra cualquiera que desarrolle un producto o un procedimiento equivalente al mío. No idéntico, sino también equivalente. Esto es importante por una cosa que luego os contaré. Y la marca me va a proteger frente al riesgo de confusión, como las marcas sirven para que el consumidor distinga una empresa de otra, obviamente mi marca me protege frente a otras que puedan confundir a mi consumidor. Y el derecho de autor me protege frente al plagio. Y por plagio debemos entender copia literal. Entonces esto es muy difícil luego a nivel de prueba, porque hay veces que hay plagio, pero no hay una copia literal, y de ahí que muchas veces, tanto para música como para libros, hagan falta peritos expertos que nos digan que aunque no esté copiado exactamente todo línea por línea, se entiende que hay un plagio por la composición que tienen o los dos libros o las dos piezas de música. Estos son marcas, supongo que a nadie le extraña si os pongo esto, todos me diríais que son marcas, ¿no? Y ahora vamos a ver esto. Si creéis que esto es una marca. ¿Lo escucháis? ¿Lo vuelvo a poner? Se oye bajito, pero espérate. Pero se oye. Es para ver si alguien identifica qué es esto. ¿Qué es? Ostras, pues entonces ya no son solo signos. Entonces a lo mejor por signo no tenemos que entender exclusivamente palabras y gráficos. A lo mejor un sonido puede ser una marca, ¿no? Y eso de la derecha es un cuadrado de color lila. Y si yo ahora a eso os añado la palabra chocolate, ¿qué es eso? Luego a lo mejor un color per se puede ser una marca. Siempre, por supuesto, conectada a un producto o un servicio, porque las marcas no pueden ser abstractas, sirven para vender algo o para ofrecer un servicio. Por lo tanto, ¿y la botella de abajo? Que es una botella, es la forma de una botella. ¿Os evoca alguna empresa en particular? Luego, a lo mejor, los envases en 3 dimensiones también pueden ser marca, ya no solamente las palabras o los gráficos, sino que la legislación nos da un montón de oportunidades para estas llamadas marcas no convencionales. Son no convencionales porque son nuevas y ahora están muy de moda.
La de la derecha también es el juego, no sé si os acordáis, hace muchos años que en Mars hacían un anuncio publicitario donde movían las manos de una determinada manera, esto es más antiguo, pero al final es una marca en movimiento, que ahora mismo se hacen muchas. Columbia, por ejemplo, la productora tiene como marca registrado el principio de sus películas. Si todos vemos esa señora que parece la Estatua de la Libertad al principio de una película, automáticamente sabemos en quién pensamos, con lo cual es una marca, ¿no? Eso es para que se nos abra un poco la mente en cuanto a qué es una marca. Un diseño, como os decía, es la apariencia externa de un producto. Puede ser la totalidad del producto, como con las sillas. Puede ser el packaging de un producto, como con los perfumes de la derecha. También puede ser diseño. Pueden ser partes del producto, como por ejemplo hace Apple con su iPhone sobre todo, que protege como diseño cómo desarrolla el botón central, cómo es la cámara, cómo de bonito lo hace. E incluso cuando protegemos diseño podemos quedarnos simplemente en el momento en el que estoy haciendo el dibujo técnico y también eso lo puedo registrar como diseño industrial. Cuando hablo de patentes, lo mismo. Si nos vamos a la derecha, una patente puede ser el mecanismo por el que una silla tumba su respaldo. Si es un mecanismo nuevo y tiene una actividad inventiva, podría ser protegido, todo esto son patentes reales, podría ser protegido por patente. Los medicamentos es lo más fácil, es lo más inmediato que entendemos todos como patentes. También las formulaciones químicas pueden ser objeto de patente, por ejemplo, para desarrollar un nuevo compuesto que ayude a quitar X manchas. Y incluso la de arriba es un tejido. Es un tejido que solucionaba un problema técnico, que en este caso va dirigido a deportistas, de los que hacen triatlones y sudan mucho y necesitan tener ropa que absorba mucho el sudor. Bueno, pues esta empresa desarrolló un tejido que conseguía un nivel de absorción que nunca se había visto. Se pudo patentar. Y llegamos al derecho de autor. Y claro, si yo os pongo la persistencia de la memoria, todos vais a decir, si yo pienso en derecho de autor, esto encaja, ¿no? Esto es un cuadro, es susceptible de tener derechos de autor porque es muy creativo y muy original. ¿Y esto? Esto también. Al final es una coreografía original, creativa en su momento, y de hecho ha habido litigios por copias, plagios de esta coreografía. ¿Y esto? ¿Y un software? Bien. He puesto el software a propósito, porque ya vamos a saltar al tema blockchain, porque el software se protege por derechos de autor. Y esto es algo que chirría mucho al principio, porque claro, hemos hablado de que el derecho de autor protege la obra creativa, la obra original, y de repente yo os encasqueto aquí un código fuente, y claro, la creatividad y la originalidad, pues nos cuesta verla, a mí también. Esto es así por una razón muy sencilla. En los años 80 se protegían patentes de software, ¿vale? Ya se hacían. Y en Estados Unidos empezó a pensarse, que ellos siempre suelen ir bastante por delante en todo esto, si era realmente la patente la figura adecuada. Yo os he dicho antes que la patente me protege contra algo que sea igual a lo mío o algo que sea equivalente, ¿verdad? Producto o procedimiento equivalente. Ahora vámonos al mundo software, donde el nivel de innovación y la rapidez de la innovación es brutal. E imaginaros que yo al primero que desarrolla una funcionalidad concreta le diera potestad para que nadie más hiciese funcionalidades equitativas. No habría innovación. El primero que fue Apple que hiciera el deslizamiento en la pantalla hubiera sido el único que hubiera podido vender productos con ese sistema técnico, ¿no? Porque hubiera podido patentar ese código. Por lo tanto, íbamos a ralentizar la innovación en lugar de promoverla, que es lo que quiere la propiedad intelectual. Y entonces se dijo, bueno, ¿qué derecho, qué figura de las que existen permite proteger algo tal cual se ha hecho, frente a plagios, frente a copias, pero no llegamos a proteger lo equivalente porque nos estaríamos yendo demasiado? El derecho a autor. El derecho a autor es la figura jurídica que me protege frente al plagio. Y por tanto, las leyes de derecho de autor tienen un apartado específico para proteger programas de ordenador o software. Y lo que se protege esencialmente es el código fuente de copias totales o parciales. Totales o parciales. Y esto os lo quería decir simplemente para que lo tuvierais en mente. Y ahora vamos ya a entrar en el quid de la cuestión. Espero que esto os haya servido un poco para situaros, porque ahora yo lo que voy a hacer es contaros cómo blockchain, cómo esta tecnología puede ayudar a la propiedad intelectual y sobre todo, más que a la propiedad intelectual, a los mayores interesados, es decir, a los creadores. Bueno, condenados a entenderse es una forma de hablar. Todos los que estáis aquí supongo que conocéis blockchain y seguro que muchos mucho mejor que yo. Y sabéis que se basa, que hay dos principios básicos
alrededor, ¿no? Que son inmutabilidad y transparencia. Esa inmutabilidad genera mucha seguridad en el usuario, porque sabe que no va a poder hackearse aquello que suba a la red. Y esa transparencia genera confianza, y sabemos que hoy en día existe una crisis de confianza bastante importante sobre Internet, sobre todo a la hora de adquirir productos y servicios, porque sabéis que en cualquier momento te llega un mensaje de una empresa que parece lícita y es un robo y te roban los códigos del banco y te roban dinero, y eso le pasa a todo el mundo, aunque parezca que no, o de repente aparece una página web que te da toda la sensación de que es real, que te ofrece un descuento, demasiado descuento, pero que bueno, que puede ser real, y compras y no estás adquiriendo una falsificación o estás adquiriendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú querías comprar. Es decir, hay mucho fraude y hay mucha falta de confianza. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, aparece blockchain como esa red distribuida, que no es centralizada y tampoco es descentralizada, pero que lo que nos permite es conectar los puntos de alguna manera para que, si queremos ir de buena fe al mercado, tengamos todas las garantías de que la propia red y todos los que integran ese mercado van a actuar para que nadie nos ataque automáticamente, ¿vale? Y es como, a mí me gusta mucho el símil de las pirámides, porque al final en blockchain lo que tienes es algo inalterable. Las pirámides, hombre, alguna alteración chiquitilla habrán sufrido, pero vamos, siguen en pie un montón de siglos después. Es visible, bien por todo el mundo o bien por aquellos a los que se le permita verlo. Yo ya estoy pensando en un juez. En China ya ha pasado, ya os adelanto que en China ya ha habido litigios con blockchain y los jueces han aceptado las pruebas relativas a los hash que demostraban dónde estaban los contenidos, y está replicado, de forma que, por mucho que alguien quiera fingir que algo que está en la red es suyo, si no es suyo, porque es de un tercero, como ya se replicó cuando ese tercero lo subió a la red, automáticamente va a saltar, o debería saltar, que eso luego hablaré, que es una de mis peticiones personales. Entonces, claro, es muy bueno para el derecho de autor. Y por último, el tema contractual. Para todo es necesario tener un buen contrato, y más que tener un buen contrato, lo que nos cuesta mucho es hacerlo cumplir. Porque sabéis que muchas veces las empresas firman A y hacen B, sobre todo la gente que quiere copiar, y la gente que quiere malversar, y la gente que quiere engañar al consumidor. Blockchain, con los contratos inteligentes que permite firmar, nos va a ayudar muchísimo a hacer cumplir. Por ejemplo, imaginaros que yo soy una empresa que tiene una marca y que de repente me empieza a ir muy bien en España y digo, jo, pues me quiero ir fuera, ¿no?, a Europa. Y yo, para irme fuera, hago mi marca en Europa y cojo 2 o 3 distribuidores, gente que me parece que es gente confiable, y le cuento mi know-how, le cuento mi innovación, le doy autorización para utilizar mi marca y firmo con ellos un contrato de licencia. Hasta ahora ese contrato de licencia se firmaba un poco en base a la buena fe, y aunque se ponían cláusulas penales, es decir, si incumples me vas a tener que pagar X o tienes esta penalización, luego es verdad que era muy difícil, primero, de detectar que se estaba incumpliendo, y segundo, de ejercitar esas acciones. Con este tipo de contratos, cuando se vayan perfeccionando, podremos incluso automatizarlo, de manera que si yo registro ese contrato y se detecta por el sistema, porque ya veremos que también esto es muy beneficioso para el sistema de distribución de las empresas, que hay alguien que está incumpliendo con lo pactado y hay una sanción asociada al incumplimiento, pues automáticamente se lo quitarán de la cuenta. Y parece que no, pero para el sector jurídico, para las empresas y para los creadores, yo creo que es un salto esencial. Pero una pregunta, en eso de incumplimiento de contrato, eso es en el mundo real, pero para que llegue la información a la red blockchain, como a lo mejor si no llega, el smart contract tampoco se pone en marcha. Claro, o sea, por eso esa será una de mis peticiones finales, que, o sea, esto será realmente útil cuando blockchain sea Internet. O sea, cuando en lugar de decir que me meto cuando la red global en la que trabajemos sea una red blockchain, porque entonces yo podré subir toda la información de mi red de distribución a la red, podré subir mis contratos y mis proveedores y mis colaboradores tendrán obligación también de reportar. Es que es eso, si esta obligación de reportar falla, aunque haya muchos smart contracts, luego da igual, el incumplimiento sigue produciéndose en la vida real. Hombre, claro, sí, es que la perfección no existe, pero si estamos hablando de una red que es inmutable y que no se puede hackear, pues ya va a ser más difícil que falle, ¿no?, que lo que tenemos hoy en día, que es simplemente el documento. Lo que pasa es que has comentado el tema este de qué pasa si lo que dice blockchain no es lo mismo que lo que sucede en la vida real. Pero bueno,
que haya una ejecución real de una sanción, tiene que haber un juez por detrás que diga, esto es así. No necesariamente. ¿Por qué no? Si tú piensas en blockchain como una red que garantiza la inmutabilidad de la información... Estamos hablando de ahora, no del futuro. Bueno, vale, ahora nos hace falta un juez todavía, pero en mi futuro ideal no. Vale. Para este tipo de cosas, para otro, por ejemplo, si yo detecto, la red blockchain me podrá ayudar en el futuro, o eso espero, a detectar una copia. Yo no podré automáticamente meter en la cárcel al que me ha copiado, tendré que ir a un juez a reclamar. Claro. Pero tú fíjate que un contrato es ley entre las partes. Sí. Eso en derecho está muy claro. Entonces, si dos partes han firmado un contrato, se han comprometido a unas cosas y lo han firmado no delante de nadie, pero compartiéndolo con todos, que es la idea de blockchain, entonces ese contrato es ley, y si ese contrato se incumple, se activan automáticamente las cláusulas de penalización. Ahora, para ejecutar esas cláusulas me tengo que ir a un juzgado, pero en el futuro lo ideal sería no tener que hacerlo, Pero eso porque... requeriría derecho, sanción por el Parlamento de cada país, ¿no? ¿Por qué por el Parlamento de cada país? Porque las leyes, Sí. a ver... Pero yo firmo un esto es tema contrato. que hemos vivido, ¿no? O sea, yo firmo un contrato hoy, ¿no? Ya Un es que... contrato con un proveedor o con el que sea, un contrato. Lo firmo en Argentina, pero después resulta, o en Paraguay, o en España, o en Europa todavía la cosa se mantiene, ¿no? En cuanto a seguridad jurídica. Pero ¿qué pasa si yo lo firmo en un país del África? Ahí no hay seguridad jurídica, no hay nada. O sea, en el momento que las leyes son territoriales y que simplemente están circunscritas a ese país en particular, yo no tengo forma de que me defienda nadie, ¿no? Vale, Entonces, pero claro, estás para partiendo... para que eso suceda, los parlamentos de ese país tendrán que aceptar que este es un medio de prueba y que eso dispara unas sanciones que... Sí, ni siquiera un medio de prueba. O sea, el contrato es ley entre las partes y eso lo aceptan todas las legislaciones. Y hoy por hoy, tú cuando firmas un contrato, aparte de que tiene que haber un territorio, por supuesto, Claro. normalmente le pones una ley al contrato. Dices, este contrato se rige por la ley española y serán los tribunales españoles los que tengan que responder en caso de incumplimiento. Pero cuando la respuesta al incumplimiento yo no necesite a un tribunal que la determine, porque se pueda determinar de forma automática, yo no necesitaré una ley. ¿Eso se está estudiando? Claro. Eso es una de las cosas que no están, pero que se está estudiando, y era una de mis peticiones finales, pero la suelto ya, y es que la gente que trabajáis en blockchain empecéis a pensar en esto, en que nos va a facilitar muchísimo la vida. Sí, lo importante es que hoy, aunque trabajemos en blockchain, la ley no nos ampara, por decirlo de Pero porque todavía no es una red global. Entonces, al no ser una red global, pierde utilidad. Entonces, lo que hay que trabajar es en convertirla en una red global. ¿Dónde nos ampara? ¿Dónde nos ampara qué? ¿Dónde nos podría amparar? ¿Blockchain? Sí. Por ejemplo, en China ya es aceptado. Correcto. Y China está aceptado. y en Alemania hay un procedimiento en el que me dijeron hace poquito que también. Vale. Aquí en Europa. Es aceptado, bueno, ahora seguimos, de momento como medio de prueba, pero es que es muy importante para un creador que le acepten un medio de prueba para demostrar que una creación es suya, porque es que en base a eso va a poder pedir una indemnización, va a poder pedir un cese, es que si no, no puede pedirlo. ¿Es aceptado en China o está aceptado en general Es en acepta- el primer mundo, por decirlo de alguna manera? No, vamos, esto va con casos de uso. Es decir, en China ha habido 2 casos y los jueces lo están aceptando. En Alemania se está aceptando, en Estados Unidos también se está trabajando. Sí, esa era la pregunta. Claro. Bueno, pues vamos a entrar, como os decía, en casos de uso. Yo ahora os voy a contar cosas que se están haciendo a día de hoy y que pueden ayudar al derecho de autor, y luego os contaré lo que a mí me gustaría que se hiciese mañana y que podría ayudar mucho más a los creadores. Primero, es muy importante, como os decía, demostrar la creación, porque el derecho de autor nace con la creación, pero si yo no soy capaz de demostrarla, no voy a poder impedir a otros que me copien, no voy a poder pedir indemnizaciones, no voy a poder hacer nada. Por lo tanto, conseguir sistemas que mediante blockchain ayuden a certificar esa creación es esencial, porque hasta ahora la única vía que yo tenía era depositarlo, hacer un registro, pero cuando ya nos metemos en temas tecnológicos como hay ahora de aplicaciones, no todos los países están igual de habituados a registrar obras de derechos de autor que se salen de lo que es un libro, un cuadro, una película, un guión. Por lo tanto, que existan aplicaciones con blockchain donde yo pueda
subir información para demostrar que yo he creado algo es muy positivo. Ahora luego os diré dónde yo creo que todavía fallan, ¿no? O dónde está el punto de mejora. Y un ejemplo es esta startup peruana, que es una de las más desarrolladas para mí, de las que he podido probar, creo que de las más completas, que lo que te permite es eso, que tú vayas subiendo información sobre la creación de tu proyecto, de manera que al final lo que se genera es ese hash a partir del cual tú puedes llegar no a lo que es el proyecto final, sino a trazar cómo ha sido el desarrollo del proyecto, ¿vale? Otra que está haciendo una cosa muy parecida es Monegraph, y lo positivo que tiene adicional desde mi sector es que te permite decir en qué países vendes. Entonces ya no solo es que yo estoy demostrando que yo he creado algo en un momento del tiempo, sino que estoy informando a la red blockchain de dónde vendo. Por lo tanto, en el futuro la red blockchain a lo mejor puede detectar copias falsas o falsificaciones de mi producto, de mi cuadro, de mi ilustración, porque saben qué países puede buscar y detectar, porque como os decía, los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Entonces, lamentablemente, si yo tengo una patente en España y no la extiendo fuera, me la pueden copiar en Francia y no voy a poder hacer nada. Por lo tanto, es muy importante la territorialidad y que la propia red sea capaz de conocer los territorios. Y Creative Chain es una de las primeras que está intentando, que luego hablaremos también de Jorge y del proyecto y tal, esta es una de las primeras que está intentando dar el paso a la monetización, ¿vale? Pero es un paso muy básico. Lo que intentan es decir, bueno, pues yo puedo subir aquí esta obra, puedo dar la información de que es mía y de alguna manera si alguien la quiere utilizar me puede pagar con moneda virtual, ¿vale? Estamos en el estadio más sencillo de todos. También es muy importante, siguiendo con el tema de la monetización, el pago de los derechos de autor a los creadores. Es muy difícil muchas veces cuantificar cuánto merece un autor. Imaginaros en música, sabéis que están las entidades de gestión. ¿Cómo calcula una entidad de gestión las veces que se escucha una canción en el mundo? Es imposible. ¿Qué tienen? Tienen una serie de algoritmos y una serie de sistemas que más o menos, según lo famosa que sea la canción, según las listas de éxitos en las que esté, según lo que se parezca que se escucha en los círculos de interés, calculan un derecho de autor, pero claro, realmente para los autores de la música siempre es una remuneración muchísimo más pequeña de la que piensan que deberían tener, porque no estamos controlando cuántas veces se reproduce una canción. Y ahora están empezando a crearse aplicaciones en blockchain que pretenden hacer esto. Mycelia es muy interesante porque es una aplicación desarrollada por Imogen Heap, la cantante, y ella lo que cuenta es que para ella era muy tedioso tener que pensar cada vez que hacía un nuevo tema dónde lo tenía que registrar, cómo lo tenía que registrar, si era solo de ella o también era del músico que había puesto la música, y sobre todo dónde tenía que acudir para poder ganar dinero con su innovación, con su creación. Era muy difícil. Entonces, lo que pretende ella con esto, que todavía lo tiene en proceso, es crear la gran base jurídica de música, base de datos musical, donde cualquiera podamos ir cuando queramos consumir contenidos musicales, podamos elegir lo que consumimos y pagar en consecuencia según el consumo que realicemos, para que sea justo tanto para aquel que consume cultura, porque al final es cultura, como para aquel que la ha desarrollado y que por tanto merece ese premio del que hablábamos al principio. MediaChain estaba intentando hacer algo parecido y ahora lo ha comprado Spotify. Entonces se espera o parece que Spotify, que quiere perfeccionar sus sistemas de pago de royalties, vaya a utilizar MediaChain para intentar cada vez más hacerlo mediante una red blockchain, de forma que el día de mañana pues no existan las quejas que existen ahora mismo y los procedimientos abiertos contra Spotify porque se dice que paga poco, que paga mal o que paga tarde, ¿vale? Y luego os traigo una de otro sector, del sector de la fotografía. Sabéis que Kodak en su momento fue la empresa pionera, de hecho Kodak era la empresa que tenía la patente de los carretes de fotos, por eso cuando íbamos a comprar carretes de fotos solo había Kodak. Llegó un momento que se le acabó la patente y entonces empezamos a poder comprar de otras marcas, pero al poquito tiempo llegó la fotografía digital y ahí Kodak tuvo una caída porque no supo adaptarse a las nuevas circunstancias. Ahora parece que quiere dar ese salto y está desarrollando esta plataforma para ayudar a los fotógrafos a obtener rendimientos o remuneraciones por el uso de sus fotografías. Claro, ¿cuál es el hándicap aquí? Y yo ya lo lanzo porque es otra de mis peticiones. ¿Cómo sé yo
que la foto del fotógrafo es de él. Hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy. Hoy por hoy todavía es muy difícil, porque yo puedo coger una foto y de hecho, por ejemplo, en las aplicaciones que os he explicado antes, yo he cogido fotos mías y las he subido. Pero también cogí un día una foto que había en Google por hacer la prueba y no me salta ninguna alarma. ¿Por qué es esto? Esto es porque no se trata todavía de una red global, entonces al no ser una red global no chupa todos los datos que debería chupar, pero es un poco lo que se desearía que pasase. Esto, aunque no es directamente propiedad industrial o intelectual, lo he traído porque me permite luego saltar a las falsificaciones. Blockchain es una herramienta interesantísima para controlar la cadena de distribución de un producto. Imaginaros que yo estuviera trabajando en una red blockchain y que firmase contratos inteligentes con todos mis proveedores, con mi transportista, con mis distribuidores. De esa manera, en el momento que mi producto pasase al mercado, también firmaría ese tipo de contratos con mis tiendas, con mis redes sociales, de manera que todos los inputs o todas las opiniones sobre mi producto, sobre la calidad, sobre tal, se volcasen en la misma red. Y todo eso me llegase a mí como empresa. Pues sería mucho más fácil detectar problemas en la producción, excesos de producción, que es lo que muchas veces se utiliza para infringir, para copiar. Muchas veces lo que se hace, sobre todo en Asia, es que si me piden 100.000, hago 100.000 100 y los otros 100 los vendo por otro lado. Eso se hace mucho allí. Pero claro, si yo lo que tengo firmado es un contrato inteligente que automáticamente eso lo detecta porque tienes que subir determinada información, pues va a ser más fácil, no es la panacea, porque obviamente siempre echa la ley, echa la trampa, pero sí que me va a ayudar mucho a conocer en tiempo real qué es lo que está pasando con mi producto, dónde están los puntos de mejora, quién está fallando y por qué. Y ya hay empresas que están poniéndolo en marcha. Este es un supermercado muy conocido, Walmart, que lo que está es utilizando blockchain para asegurar la calidad de sus productos alimenticios, que me parece súper interesante. Entonces, hace que todos sus proveedores de productos frescos firmen una serie de contratos inteligentes y tengan que subir una serie de información para comprobar que el producto llega con las condiciones que tiene que llegar. Y esta es una empresa valenciana, son dos chicos jóvenes que tienen una startup que lo que quiere es hacer el dibujito que yo os ponía antes. Lo que quiere es ayudar a las empresas a tener un sistema en blockchain para que puedan tener la trazabilidad del producto, sobre todo pensando en que ahora casi todas las empresas producen fuera de su propio país y por tanto es mucho más difícil hacer un seguimiento de la producción. Y de ahí salto a VeChain, que es una de las primeras plataformas que ha creado lo que se conoce y que dentro de poco va a estar ya como chip digital, que llevan todos los productos. De manera que yo automáticamente, en este caso es con realidad aumentada, puedo con el teléfono móvil ver el chip y conocer todas las características del producto, las calidades que tiene, los materiales de los que está conformado, y me da muchísima más información y sobre todo me sirve para comprobar que el producto que estoy adquiriendo es el que quiero adquirir y que no estoy adquiriendo una cosa que no es, como suele pasar. Y de ahí saltamos a las falsificaciones, uno de los grandes males de la humanidad. Además, hace poco acaba de salir un informe a nivel europeo y son más de 230 millones de euros los que se han perdido de producto interior, de riqueza en este último año por las falsificaciones. Las falsificaciones son un desastre, suponen pérdida de empleo, suponen pérdida de competitividad y es muy difícil muchas veces luchar contra ellas. Hay empresas que además son objeto de falsificación constante. Es cierto que hay un componente educativo bastante importante, porque si la población no quisiera consumir falsificaciones, pues obviamente no sería un negocio tan rentable, pero como además se ha demostrado que las falsificaciones suelen servir como tapadera a redes de prostitución, pornografía infantil, trata de blancas, armas, pues claro, es un problema cada vez más importante. Entonces, ¿cómo blockchain puede ayudarnos a luchar contra las falsificaciones? Bueno, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de una empresa que vende diamantes. Imaginaros de la importancia de que no le cuelen un diamante falso. Pues ha desarrollado un sistema, que lo tenéis ahí en el vídeo y lo tenéis también en internet si lo buscáis, para asegurar la calidad de los diamantes que lanzan al mercado. Por parte de ellos se aseguran de que el producto es correcto y de cara a su consumidor pues le dan una seguridad brutal. Claro. Sí. Pero todo esto yo entiendo que sí, que el blockchain es como un archivo que verifica el contenido, pero yo entiendo que tiene que haber alguien que dé fe, digamos, de que el contenido es el correcto. Yo no estoy muy metido, estoy poco a poco metiéndome, y tengo entendido que son los llamados oráculos, que son los que, digamos, certifican, si tú puedes decir,
esto que meto en blockchain, pues sí, es muy bonito y tiene estas características, ya, pero si yo te estoy mintiendo, ¿no? O sea, a día de hoy no es un sistema perfecto, es lo que os decía, pero la idea es que no haya un tercero. Sí. No, yo por contestar, pues es una pregunta que no se la hace, pero es que yo soy autora y te puedo decir, cualquiera, eso no es un problema de blockchain, es un problema humano. Tú puedes engañar al registrar la propiedad de aquí al lado, lo mismo, igual. Sí, no es un problema de la Exactamente igual, tecnología, es un problema de la completamente tecnología, es un problema ajeno, es siempre un va a estar problema ahí. humano, siempre hay posibilidad de engaño. No sé cómo decirlo. En lo que trabaja esta tecnología es en generar un espacio basado, claro, La ventaja quizá de la tecnología es la inmutabilidad de los registros. es decir, sí, y que bueno, que a partir del momento en que ha ocurrido eso, tú puedes engañar una vez, pero no puedes engañar dos, entre otras cosas porque te señalarán. eso es. Y esa es la idea de hacia dónde tiene que ir. Es un poco hasta calvinista el asunto, ¿eh? Eso es lo que estamos en el mundo, estamos en la misma línea. Vale, pues mira, me alegro porque yo, o sea, mi apreciación es de lo que necesitaría más de lo que de lo que yo veo. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea. Yo voy a poner, pero yo soy de informática y hice lenguaje natural últimamente. Había terminado el máster, pero quise tomar esa asignatura. Y sí veo que es posible yo saber si alguien edita un libro en una parte del mundo muy parecido al mío, en inglés, pero en español, como tenemos la mala costumbre de cambiarle el significado a las palabras, ya es Bueno, claro, o sea, a ver, difícil. hay, Somos muy difíciles en sí, español. hay problemas, o sea, hay problemas añadidos, nada es perfecto y sobre todo cuando se está desarrollando. O sea, nada es perfecto, pero el sistema al final, yo creo que la tecnología tiene muchas bondades, tiene muchas cosas buenas y en lugar de verle el pero, pues lo que el humano suele hacer con todas las tendría cosas. que cambiar a la población, yo lo estoy intentando con mi madre. Al final esta red nace un poco, o sea, yo la veo como muy humana en el fondo, ¿no? Porque al final es confianza, o sea, se basa en la confianza. Entonces es un poco volver a valores que a lo mejor, bueno, pues en determinados momentos hemos ido perdiendo un poco, o no perdiendo, pero sí dejando en el lado que no me apetece mirar, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva hacia blockchain, más que decir lo que no hace, lo que tenemos que buscar es cómo mejorar lo que hace hoy, que es mi última parte, que ya os he adelantado algo, que por supuesto hoy no es perfecta y yo lo que he venido aquí es a decir en qué podría ayudar a los creadores, a los innovadores, y qué creo yo que podría hacerse mejor de lo que está a día de hoy, pero ni sé el tiempo que va a tardar en hacerse y desde luego todo va a depender también de la voluntad humana. Pues si la voluntad humana es ponerle puertas al campo, como ha sido hasta ahora, Yo no dudo en mi libro que lo pues estoy escribiendo en español. Yo lo traduzca y yo tenga una protección en blockchain. Y pienso que lo que les dije antes de la moneda es porque las monedas la están protegiendo a esa red. Pienso, no es que lo sepa porque leí mucho. Pero es que tenemos que cambiar. sí, sí, Aquí, totalmente. porque yo digo una palabra y aquí está un grupo y cada uno me da una interpretación y me jura por Dios que la interpretación de la palabra es esta. Tenemos que ir al RAE. Sí. Bueno, ya estoy terminando prácticamente, ¿eh? Si queréis ahora podemos entrar en un debate. Estos son dos aplicaciones, porque sabéis que ahora mismo nos matan a publicidad. Ahora mismo el ser humano ya ha pasado de ser un consumidor a ser consumido, básicamente. Entonces nos utilizan como conejillos para navegar nuestros gustos, hacer navegar nuestros gustos por lo que las grandes empresas quieren. Entonces están haciendo aplicaciones en blockchain y redes que están en blockchain que lo que hacen es eliminar automáticamente toda la publicidad que te llega, con el objetivo de que tú decidas qué tipo de publicidad te apetece ver y obviamente si tienes que pagar por ello, pues puedas hacerlo, ¿vale? Pero esto está todavía muy verde. Y esto es una fricada, iba a decir yo, de algo que se pretende en el futuro y es crear una oficina virtual de patentes en blockchain. Las patentes son dentro de la propiedad intelectual. Para mí el activo intangible más importante es la marca como aglutinador de reputación, es el que creo que a largo plazo puede tener más valor social, económico, financiero, etc. Pero la patente a día de hoy es una herramienta importantísima para las empresas para tener negocio y para ganar dinero. Actualmente existen tantas oficinas de patentes como países hay en el mundo. De hecho, en Europa es el primer territorio en el que se está trabajando en hacer una patente europea y está siendo imposible llegar a algo en común. Entonces se dice que poco a poco se creará lo que se llama IP Chain, que es una red de propiedad intelectual para que los inventores puedan informar a la red en régimen de confidencialidad de los inventos que van desarrollando y puedan el día de mañana registrarlos de una forma mucho más sencilla y extenderlos territorialmente.
Esto os lo quería contar solo como un futuro, ¿no? Y entonces ahora ya termino un poco con deseos. Yo he hecho una cajita de deseos que os traigo aquí, para los que sois técnicos, para los que no, para los que os estáis empezando a meter en el mundo, para que un poco veáis qué puede pasar, ¿no? Y es que a priori podemos intentar ver el lado malo de las cosas, podemos intentar ver los peros o lo que falta, o podemos ver la oportunidad de donde yo puedo desarrollarme y puedo hacer también negocio con blockchain. Y el primero es, ya os lo he avanzado antes, y es que con blockchain la tendencia es a que desaparezcan las entidades de gestión, a que pueda haber una comunicación directa entre el creador y sus consumidores, y una comunicación directa que le lleve a él a obtener una remuneración equitativa por lo que está haciendo. Y esto va muy relacionado con el proyecto de Jorge, que ahora veremos el vídeo. Bueno, pero eso, aunque alguien diga que lo hace, todavía no se hace. Es un deseo que yo tengo, todavía no se ha conseguido porque es muy difícil. Otro va en relación con la información confidencial. Cada vez tiene más valor aquello que no contamos. Cada vez tiene más valor los procesos que nos hacen ser mejores en las empresas. Ese know-how, que nos interesa tenerlo bien guardado, nos interesa tener pruebas de que es nuestro y de que lo tenemos guardado, porque más que nada si no demuestro eso no voy a poder ir contra el que robe el secreto, la ley lo dice así, pero no sabemos cómo hacerlo, más allá de firmar ahora mismo contratos de confidencialidad superpotentes. Bueno, pues yo creo que blockchain a futuro puede ser un gran gestor de información confidencial, seguro, trazable y demostrable en caso de ser necesario. Entonces yo lo lanzo. Y en el mismo sentido, y por supuesto a futuro, nos inundan con fake news todos los días. Hay un estudio ahora mismo del MIT que dice que compartimos 7 veces más información falsa que información cierta. Fijaros, ¿eh? Y por falsa se entiende falsa o incorrecta. Entonces, a futuro, ¿por qué no? Blockchain podría ayudar, si tiene información lícita sobre una empresa, a detectar cuándo se está compartiendo una información que no encaja con los datos reales y que por tanto es falsa. ¿Cuántas crisis reputacionales les puede ayudar a solventar a las grandes empresas? Que ahora mismo es muy difícil luchar contra ellas porque en Internet en un día te han destrozado la reputación y luego ponte a recuperarla. Y, ¿por qué no? También lo que os decía, a futuro, tanto para luchar contra las copias, porque tengamos toda la información en blockchain de lo que es el producto lícito, y por tanto si alguien pretende ser Prada pero no es Prada, que el propio sistema por lo menos me pueda dar la información para que yo vaya contra ese que me está copiando, o en temas de nombres de dominio, por lo que os decía también antes, que dejemos de ver páginas web que parecen reales pero que no lo son, o que dejemos de sufrir robos de credenciales bancarias y de contraseñas por gente que parece ser quien no es. Pues a lo mejor una red blockchain sabría detectar que el email que me llega de Iberdrola no es de Iberdrola y por tanto no tengo que darle y me lo podría bloquear automáticamente. Y como os decía, estos son listas de deseos. Y bueno, pues el cronómetro sigue contando hacia atrás, lo que significa que blockchain es una realidad todavía no extendida, pero sí cierta a día de hoy, que necesita ir mejorando y para eso necesita cabezas pensantes que quieran mejorarla. Y que tengamos en cuenta también, yo un poco como reflexión final, que antes lo importante en Internet era la información y que hasta hace muy poco la información ha sido poder y lo que se ha querido es tener cuanta más información, por eso nos hemos pasado de consumidores a productos, los seres humanos, pero ahora ya se dice que estamos en la era del Internet del valor, donde lo importante es aportar a la sociedad, lo importante es generar ese valor que pueda hacer que todos sigamos evolucionando y volver, voy a repetirme, a esos valores que parecían perdidos en el mundo del dato, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí un poco mi intervención. Ahora creo que, bueno, tenéis mi correo electrónico ahí, si tenéis alguna duda o alguna inquietud sobre propiedad intelectual o temas de blockchain que he hablado, me podéis preguntar cuando queráis sin ningún problema. Y ahora creo que vamos a poner para terminar un vídeo de Jorge, os va a contar un poco José Luis en qué consiste el proyecto y ponemos el vídeo. Bueno, muchas gracias Cristina, que sabes un montón sobre este tema y espero que te sigan preguntando cosas. Yo voy a hacer una breve introducción sobre el proyecto Smart Rights, que dentro de todo lo que ha contado Cristina resuelve un problema que es que los creadores ahora mismo dicen, oye, ¿cómo protejo mi obra? Que la pueda sacar libremente si la quiero hacer gratuita,
pero sobre todo no depender de plataformas como son, porque hablaba Cristina que Spotify está estudiando introducir blockchain, pero al final va a estar en manos de un Spotify, que las plataformas, no sé si sabéis, acaban cada vez teniendo más poder y lo que hacen es pagar más tarde, quedarse una comisión más grande y al final estás en manos de ellas para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un autor no puede bajar su creación de cierto precio porque PayPal, por ejemplo, si lo distribuye por PayPal le cobra 50 céntimos como mínimo y si lo quieres vender a €1, pues no puedes hacerlo, ¿no? O eso aplicado a todas las que se pueden en Amazon, o por ejemplo en Amazon si pones a vender un libro no tienes ninguna información del autor, ¿sabes? Sabes que estás vendiendo libros pero no sabes de qué se trata, ¿no? Y Jorge, bueno, nosotros a la hora de acelerar proyectos creo que en blockchain es muy importante pensar, se puede hacer cosas súper grandes pero hacer cosas concretas y que lo usen la gente porque si no, no va a avanzar esto, o sea que se traspase desde la utilidad de uno, luego de dos, etcétera. Y Jorge Gómez es un programador que trabajaba en Sareb, Sareb sabéis que es el banco malo, es un buen programador, y antes estuvo trabajando en todo el tema de encriptación de archivos, y lo que ha conseguido es, ahora lo va a contar él, pero es la primera persona en el mundo que ha conseguido encriptar, que un autor pueda proteger un archivo y que ese archivo no esté en las claves privadas en una startup, porque si una startup protege las claves privadas, depende de ella, si cierra la startup se pierde. Y ese es el problema por el que estaban en entidades centralizadas y grandes estas claves para que, por si pasaba algo, bueno, pues vas a confiar antes en la fábrica de moneda y timbre que en esa startup. Y lo que él ha conseguido es que las claves privadas para desencriptarlo estén en Ethereum, o sea, en blockchain, en el fichero y en el visor. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto sí hace que esa creación no depende de nadie ahora mismo para que la puedas ver y tú puedes distribuirla a quien quieras, puedes pagarle a él directamente. Él lo ha planteado como B2C, o sea que todos los creadores lo que quieren hablar es con creadores que tengan muchos seguidores, por ejemplo, y vender un contenido a €1 y pueda quedarse el 97% creo que es de la creación el autor. ¿Por qué? Porque lo hace a través de blockchain y se puede, incluso él ha puesto de sistemas de pago que se puede hacer con PayPal o con Stripe, por si la gente no tiene criptomonedas. Y el otro uso que le ha encontrado es para las empresas, un problema, por ejemplo, el gobierno de Aragón ha dicho, oye, por blockchain se puede certificar que la gente, las subastas públicas se han presentado en tal fecha, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Las subastas públicas también, el que ve el archivo, lo ve, o sea, el que recibe las ofertas puede ver la oferta antes. Por ejemplo, un estudio de arquitectura, si manda una oferta, hay muchas probabilidades de que le copien el proyecto, aunque no gane el concurso. Y lo que ha conseguido con blockchain es que certifica cuando se creó esa documentación, pero también que se abren unas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede hacer que solo se abra si gana el concurso o si llega la fecha del concurso. Entonces van a tener un abanico muy grande con lo que está proponiendo. Vamos a poner un vídeo que nos ha grabado, porque está ahora mismo en Luxemburgo. Vamos a hacer un meetup solo con él que va a hablarlo, que va a presentarlo mucho mejor que yo. A ver si vemos. Espérate, que no se oye bien. A ver, el volumen de aquí, ¿dónde está? Aquí. A ver. Vamos a ponerlo desde el principio. Yo quiero introduciros en el proyecto. Normalmente los creadores de contenido tienen un problema y es que no tienen los medios para poder vender ni monetizar sus contenidos directamente, sino que siempre tienen que utilizar plataformas intermedias con el inconveniente de que tienen que aceptar todos sus términos y condiciones de pago y además aceptar todas las comisiones que quieran cobrar. Por eso nace SmartRise. SmartRise es la solución para que los creadores de contenido puedan monetizar ellos directamente sus contenidos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues en 3 pasos. Cuando una persona crea, por ejemplo, un ebook o un corto, lo que tiene que hacer con SmartRise primero es certificar el contenido. Esto es poner una prueba de que el contenido es suyo. A continuación, SmartRise lo que hace es encriptar el contenido, de forma que ya el autor puede distribuir ese contenido encriptado libremente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque SmartRise asegura que toda persona que quiera ver ese contenido primero tiene que pagarlo. Primero hay que pagar para ver el contenido. Y además el contenido se ve en un visor protegido, de forma que no puede reenviarse, permitiendo tener al autor el control total en todo momento de sus creaciones. Nosotros nos preguntamos qué es mejor, si vender 20 copias a 15 € cada copia o intentar vender 2000 copias
a 50 céntimos la copia. Y bueno, esto es Smart Rights. De momento estamos en desarrollo. Si queréis seguirnos, por favor, id a nuestra web www.smartrights.io para estar informados de nuestras novedades. Muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado Jorge. Si queréis entrar en smartrights.io podéis ver un vídeo donde lo explica bastante bien y habla que está en desarrollo, lo hemos visto aquí ya, en septiembre lo va a lanzar y bueno, y estéis abiertos a que os lo podamos presentar y de hecho ahora le daremos bastante caña porque un poco lo que intentamos y lo que vemos en los proyectos blockchain, que lo importante, o sea, todo el mundo tiene muchas ideas, hay escasez de programadores, pero cuando se junta un programador bueno que sabe o que tiene un negocio en mente, por ejemplo, él trabajaba con todo el tema de encriptación de ficheros antes, es cuando el proyecto puede avanzar rápido y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Si tenéis alguna duda que preguntarnos. Muchas gracias. Sí, casi más preguntas han surgido que antes, ¿no? Con esto. Sí. Ha sido cortito y dices, venga, ya. Bueno, con esto se ha abierto ahí el apetito para que Sí, para volver. en septiembre, cuando hagamos el meetup, poder venir todos. Esto nos lo remitís bien. Gracias. Bueno, yo quería dar las gracias a Cristina por venir, porque está de viaje siempre por Alicante y Por mil partes. Sí. A vosotros por también venir aquí y a Alejandro de Streaming 10 por facilitar que esta charla, que aquí estamos poquitos, que se retransmite luego a miles de personas y es lo que causa el interés por venir. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Cristina, ¿cómo contactamos contigo? ¿O es ¿Nos aquí? pasan la Porque yo presentación? tengo, Sí. por ejemplo, los datos que has pasado antes al hablar. Pensaba que al final íbamos a tener un pequeño abierto, ¿no? Cuando has hablado en un sector de que cuando en el tema de propiedad intelectual, o sea, cuando lo registras estás automáticamente en 176. No estás en 176, sino que hay un convenio que me permite, si yo lo registro en España, pero me están copiando en China, Sí. con mi registro en España yo puedo ir a las autoridades chinas y decir, valídamelo porque lo hice en España, pero no automáticamente se registra. Porque hasta ahora, por ejemplo, el registro de marca que tengo... No, eso no es marca, es derecho a autor. Es derecho a autor. Entonces, La marca es íntegramente territorial. haciendo en España, yo pedí de que sea internacional. No existe la marca internacional, existe un convenio, un sistema para registrar marcas en muchos países de una forma más barata y más rápida. Claro, entonces, Pero ahí tienes me ha que venido la elegir, duda ahora. tienes que elegir los... No, pero esto yo te estoy hablando de derecho de autor, no de marca. Sí. O sea, la marca es territorial pura, es decir, España, España. Y puedo utilizar el convenio de marca internacional para irme a 5, 6, 7 o 20 países, más económico que ir uno por uno y más rápido. Pero no existe una marca global. Y no existe un derecho a autor global. Es un derecho nacional que yo puedo ir a otro país y pedir que me lo validen, porque se reconoce.